A nuestras Biblias, a Hechos capítulo 3, y vamos a ponernos de pie, por favor. Hechos capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Marque ahí ese lugar porque vamos a estar regresando algunas ocasiones más. Hechos capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer esta historia que a mí me fascina, y tuve la oportunidad de predicarla recientemente, y gracias a Dios por lo que uno puede leer en estas historias y puede ver cómo hay ciertas cosas que quizás lo leímos antes y no veíamos ciertas cosas, pero yo espero que esto sea de mucha bendición para usted. Hechos capítulo 3, vamos a leer del versículo del 1 al versículo 9. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan mirando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todos juntos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias por este hombre que fue cambiado, fue transformado. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a, de la misma manera como Pedro y Juan, tener compasión por la gente, tener compasión por las almas. Gracias, Señor, te damos por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ver más gente salva. Ayúdanos, Señor, a ver un mundo, Señor, que pueda reconocerte a ti como Señor y Salvador. Bendice a cada familia en este lugar, en esta mañana, aquellos que están enfermos y en necesidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que no han podido venir, que quizás aún nos están viendo, Señor, y tienen alguna enfermedad. Sé con ellos y permite, Señor, que esta predicación sea también de bendición para ellos. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que aquí está: Pedro y Juan están subiendo juntos al templo. La primera cosa que quiero que noten es la prioridad de Pedro y de Juan. Tan solo en este primer versículo podemos encontrar tantas cosas. La prioridad de Pedro y de Juan. Mateo capítulo 6, en el versículo 33, el Señor Jesucristo está hablando ahí después de ese gran discurso del Sermón del Monte, y Él está diciendo en Mateo capítulo 6, en el versículo 33, dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos nosotros que tener prioridades en nuestra vida, y Pedro y Juan tenían ciertas prioridades en sus vidas. Regresando a Hechos capítulo 3, versículo 1, dice: Pedro y Juan subían.
Pedro y Juan, dice la Biblia, no estaban bajando, sino tenían una dirección, estaban subiendo. No bajaban al mundo, no bajaban al pecado, no bajaban a lo que ellos hacían antes, no estaban regresando, no estaban retrocediendo, no estaban cayendo, estaban subiendo con una prioridad en sus corazones. Ellos iban al templo a orar. Dice después que ellos subían, pero no solamente subían, pero dice la Biblia, subían juntos, no eran enemigos. Quizás Pedro le dijo a Juan, mira Juan, voy a pasar por ti, y no se caían mal, no iba uno por su lado y el otro por su lado, subían juntos a orar, tenían unidad, tenían hermandad, eran hermanos en la fe. Quedaron quizás aún de acuerdo para poder verse y subir juntos ellos dos. Quizás, ¿verdad? Fue Juan que le dijo, pasas por mí a Pedro. Pero lo que sí sabemos acá es que subían juntos. Cuánta enemistad hay hoy entre hermanos, aún entre familiares. Cuántas divisiones hay, cuántos pleitos y peleas. Se enoja uno contra el otro, se enoja el esposo contra la esposa, se enojan los papás contra los hijos, el hermano contra la hermana y la hermana contra el hermano. Hermanos, ellos tenían unidad y necesitamos unidad. Si nosotros queremos ver que Dios haga algo en la iglesia, necesitamos subir juntos al templo a orar. No fue una casualidad, no fue de chiripa que iban a orar. Tenían un común acuerdo. ¿Qué no haría Dios con una iglesia que tuviera un común acuerdo? ¿Qué no haría Dios con una iglesia que orara en común acuerdo? ¿Qué no haría Dios con una familia que estuviera unida? Subían juntos, no estaban peleados, no se caían mal, no se odiaban, subían juntos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, baby, vamos a ir a la iglesia juntos, no separados, juntos? Vamos a ir juntos, no en un taxi tú y yo en el metrobús. Vamos a ir juntos a la iglesia a orar. Vamos a ir juntos a la iglesia a escuchar predicación. No es vamos a ir juntos a la iglesia para que Dios te hable, o la esposa decirle al esposo, necesitas tú ir a la iglesia para que se salga el diablo que hay en ti. No, vamos a ir juntos a la iglesia a orar. Tu prioridad debe de ser subir. Tu prioridad debería de ser la unidad. Y vean otra vez, dice Pedro y Juan, subían juntos, iban al templo, no a una cantina, no al billar, no a la disco, no iban al cine, no iban al partido, iban a la iglesia. Amén. Iban al templo, subían al templo a orar. Salmos, no lo busque, pero Salmos capítulo 122 versículo 1 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, ¿te alegras cuando vienes a la iglesia? ¿Te alegras cuando te despiertas en la mañana? ¿O dices, ay, es domingo, tengo que ir, si no el pastor se va a enojar, tengo que ir, si no el jefe de Ujieres me va a regañar, tengo que ir, porque si no el hermano Juan me va a regañar, o alguien va a ver que no fui a la iglesia? ¿Sabes por qué Pedro y Juan iban a la iglesia? Porque amaban la iglesia. Sabían que la iglesia era importante. Sabían que hay bendición por ir a la iglesia. Sabían que cosas buenas pasan en la iglesia. Tenían la convicción de reunirse en la iglesia. Te pregunto, hermano, hermana, ¿amas la iglesia? ¿Crees que la iglesia es importante? ¿Realmente lo crees? Si la persona que te trae a la iglesia de repente dejara de existir, supongamos que viene un extraterrestre y se la lleva, y esa persona que te trae a la iglesia ya no es más porque se la llevó un ovni, ¿vendrías a la iglesia por tu propia cuenta?
O dirías, ay, qué bueno que el ovni se llevó a mi papá. Qué bueno que los extraterrestres se llevaron a mi mamá. Yo ya le veía cara de alien, ¿verdad? Pero ¿crees que la iglesia es importante? ¿Vendrías por tu propia cuenta? Si tu respuesta es no, eso quiere decir que para ti la iglesia no es importante. Y es la verdad. Hemos tenido a varios que, por ejemplo, hace muchos años, una hermana, la hermana Carmen, una ancianita, venía a la iglesia y venía con su hijo, y venía con su nuera, y venían sus nietos, y estaban ahí por todo un año, quizás un año y medio. Venían cada domingo a la iglesia. Se muere la hermana Carmen, ¿y sabes qué pasó? Ya nadie más vino a la iglesia. Fue la última vez que los que venían a la iglesia vinieron a la iglesia. Pero ¿sabes por qué Pedro y Juan subían juntos al templo? Porque para ellos era importante la iglesia. Ellos sabían que era necesario ir al templo a orar, a la iglesia. Deja la iglesia y yo te podré decir dónde estarás de aquí a 5 o 10 años. No estarás mejor, estarás no tan bien. ¿Cuántos han dejado la iglesia? Hechos capítulo 3 versículo 1. Ahí está Pedro y Juan. Tenían una prioridad. Subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuándo era la hora novena? Para los judíos la primera hora comenzaba aproximadamente a las 6 de la mañana. La hora número 12 terminaba por ahí de las 6 de la tarde. Eso quiere decir que la hora sexta era aproximadamente mediodía. La hora novena era aproximadamente las 3 de la tarde. Y dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Los judíos tenían una costumbre de orar 3 veces al día. Tenían la costumbre de orar a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, a la hora sexta, como cuando Pedro estaba orando allí en la azotea. Dice que era la hora sexta cuando esos mantos con los reptiles bajaban, pero él estaba orando a mediodía. Y a la hora novena, aquí están subiendo ellos a orar. La Biblia dice allá en Salmos 55, 17, Salmos 55, 17, la Biblia nos dice, el salmista nos dice que debemos de orar. Y algunos dirían, pero ¿por qué debo de orar en la mañana? ¿Y por qué debo de orar cada ratito? ¿Y por qué debo de orar en la noche? Dice la Biblia en Salmos 55, 17, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz. Allá en Salmo 63, 1 dice, de madrugada te buscaré. Y no quiere decir que salgo allá al patio y digo, onta Dios, no, sino que me voy a levantar y buscar su rostro en oración. Daniel capítulo 6 en el versículo 10 dice la Biblia que Daniel, él oraba a Dios constantemente. Daniel capítulo 6 versículo 10 nos habla de que el rey había puesto un edicto firmado, y dice la Biblia, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. No se quejaba, no estaba ahí diciendo, pero Señor, ¿por qué has puesto este edicto que me va a afectar? Y bueno, el rey dice que ya no oremos, entonces ya no voy a orar. ¿Cuántos estarían contentos que si el siguiente presidente dijera, ya no pueden salir a ganar almas? Dirían, pastor, ya ve, ya no podemos ir. Si el siguiente presidente pusiera ahí una ley que ya no nos podíamos reunir en la iglesia, algunos dirían, pastor, mire, qué felicidad, qué alegría, ya no podemos reunirnos en la iglesia. Si el siguiente presidente dijera, ya no puedes diezmar, algunos se pondrían contentos de alegría. Pero Daniel, él continuó dando gracias a Dios
tarde, mañana, al día, en la noche, orando y abiertas sus ventanas de su recámara por si había alguien que estuviera ahí viendo lo que Daniel estaba haciendo. Y así fue. A la hora novena de la oración. Hechos 3:1 dice: la hora de la oración. Es una bendición orar en casa, es una bendición orar en la iglesia. Ay, pastor, entonces ¿para qué vinimos a las 7 de la mañana si ellos fueron a las 3 de la tarde a orar a la iglesia? Sí, pero tenían sus horas de oración para orar a Dios. Y Pedro y Juan fueron a orar, fueron a pedir y a rogar al Señor. Tenían una prioridad. Número 2, notamos la petición del paralítico. La petición del paralítico. Había un paralítico aquí en este lugar. Pero primero que nada, vea Jeremías capítulo 17. Este paralítico tenía una petición. Y su petición no era de sanación, su petición no era de salvación, su petición era solvencia económica, era dinero. Él estaba necesitado, él tenía un problema y era un problema financiero según él. Para él el problema de su vida era que no tenía dinero. Y Jeremías 17 en el versículo 40 dice la Biblia: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué bendición que podemos orar y decirle al Señor: Señor, sáname, tengo esta enfermedad, y Dios me sana. ¿Por qué? Porque Dios lo puede todo. Y qué bendición cuando le pedimos: Señor, sálvame, y Él me salva, porque dice la Biblia: no hay nada imposible para Dios. Él puede sanar, salvar mi alma. ¿Y sabes qué? Salvar a alguien es más difícil que sanar a alguien. Hay doctores que pueden sanar a alguien, pero no hay doctores que puedan salvar a una persona. Y dice después: porque tú eres mi alabanza. Después de que Dios me salva, podemos alabar a Dios. Después de que Dios me salva y sana, podemos alabar a Dios. Y si Dios no me salva y si Dios no me sana, podemos también alabar a Dios. Pablo oró a Dios y le dijo: Señor, quita este aguijón de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le dijo: ahorita no, Pablo, solamente te voy a dar de mi gracia para que tú continúes adelante. Y Pablo no se quejó. Pablo no dijo: entonces voy a dejar de alabarte, entonces voy a dejar de predicar, entonces ya no voy a ir a los lugares y que escuchen de ti porque no me quieres sanar. No, Pablo continuó predicando el evangelio. Pero número 2, vemos la petición de este paralítico. Regresan a Hechos capítulo 3. En el versículo 2 dice la Biblia: y era traído. Este hombre no podía llegar solo. Este hombre tenía gente que lo traía. Quizás lo traían de la siguiente colonia, quizás lo traían a unos cuantos pasos, no sabemos. Pero él no podía llegar solo a ese lugar. Ese hombre tenía que ser traído. Además de esto, dice la Biblia: y era traído un hombre. Vea el capítulo 4 en el versículo 22. Capítulo 4, versículo 22 dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía ¿cuántos años? Más de 40 años. ¿Cuántos tienen? Admítalo. ¿Cuántos tienen más de 40 años? Este hombre tenía más de 40 años. ¿Y desde cuando estaba paralítico, cojo, no podía caminar? Dice la Biblia: desde su nacimiento. De tal manera que este hombre
era traído hasta este lugar. No llegaba él solo, no llegaba ahí arrastrándose, lo tenían que llevar a este hombre hasta ese lugar. Dice la Biblia entonces que este hombre no era un niño, no era un joven, ya era un hombre adulto. Y tenía, dice la Biblia, un problema desde que él había nacido. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. No se había caído a los 10 años, no se había caído a los 20 años. Desde que nació, nunca había podido caminar este hombre. Y dice la Biblia que este hombre tenía un problema desde que él nació. Y ¿sabes qué? Todos tenemos un problema desde que nosotros nacimos. Desde que nosotros nacimos sin Cristo en nuestro corazón. Desde que nosotros nacimos con un problema, y ese problema se llama pecado. Desde que nosotros nacimos íbamos, porque ya somos salvos, pero íbamos rumbo al infierno. Teníamos un grave problema desde que nacimos. Si nadie nos hubiera hablado, seguiríamos en ese problema. Si nadie nos hubiera testificado, seguiríamos en ese problema. Si nadie nos hubiera traído a la iglesia, seguiríamos en ese mismo rumbo. Pero gloria a Dios, alguien me habló, alguien me llevó, alguien me testificó, alguien tocó a mi puerta y me habló de Cristo. Este hombre tenía que ser traído hasta el templo porque tenía un grave problema. Y no era para él la salvación, no era para él la sanación, para él era el dinero. Y su petición de este hombre era eso, era el dinero. La Biblia dice en Romanos 5:12, y quizás ya se lo sepa, pero Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Este hombre tenía un problema desde que nació. Regrese a Hechos capítulo 3, en el versículo 2, dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Lo traían cada día a la puerta del templo. A ver, hermano Abraham, tú tienes 40 años casi, ¿verdad? Y a ver, Salvador y Sebastián van a ser los que van a traer a este hombre, ¿verdad? De nacimiento. A ver, vente para acá, hermano Abraham. No te van a traer desde muy lejos. A ver, parte. Dejen sus Biblias porque van a cargar aquí a Abraham. Cárguenlo, busquen la manera. Y este es el templo. Aquí lo avientan, aquí lo tiran, aquí lo dejan. Y ahí está ese hombre, 40 años, viejo. No puede, bueno, no, viejo no, porque 40, estamos muy jóvenes. Aquí más para acá, más para acá. Más para acá, más para acá, para que salga en la cámara. Ok, ahora ahí está bien, ahí tírenlo, muy bien. Aquí está ahora siéntate, hermano, para que no te vas a dormir. Ok, ahí está ese hombre, es paralítico, nunca ha caminado, nunca ha corrido, nunca ha brincado, nunca ha saltado, nunca ha nadado, a lo mejor con sus manos. Pero está este hombre ahí paralítico y está extendiendo su mano. Está extendiendo su mano. Dice la Biblia que está a la puerta del templo. No está esperando a los que salen, sino dice la Biblia, vea lo que dice ahí, Hechos capítulo 3, versículo 2, dice: lo ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. ¿De quiénes? De los que entraban en el templo. Porque ya cuando sales del templo ya sales sin dinero, ¿verdad? Pero cuando entras al templo todavía traes dinero. Y él estaba ahí a la puerta del templo. Y cuando los que iban a entrar por esta puerta, y aquí está la puerta, aquí está un lado de la puerta, aquí está el otro lado de la puerta, y este cuate está ahí en medio de la puerta, sin vergüenza. Y está a la puerta y está pidiendo dinero. Y ahí va Pedro y ahí va Juan
y ahora la puerta no estaba tan pequeña, pero ahí está, y dice la Biblia, no solamente está pidiendo, no solamente está estirando su brazo, pero dice la palabra de Dios ahí, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba. No era un sencillo consejo. Oigan, ¿sabe qué? Les aconsejo que si quieren la bendición de Dios, me den algo de dinero. No, era un ruego. Quizás le jalaba ahí la ropa a Pedro y a Juan y les rogaba. Este hombre estaba rogando, pidiendo. ¿Alguna vez alguno de ustedes le han rogado e insistido tanto? Y ahí está este hombre en ese lugar. Lo llevaban cada día, no llegaba por su propia cuenta. Cada día él estaba ahí. Cada día, dice la Biblia, cada día a la puerta del templo. Este hombre no era cristiano, pero era más fiel que algunos cristianos. No creía en Dios. Él solamente buscaba el dinero, pero él estaba ahí en su lugar fielmente, querramos o no, ahí estaba porque él tenía una necesidad. Él estaba en el templo porque él decía: yo necesito dinero, necesito que comer, no tengo con qué trabajar, y la única manera es que si voy todos los días al templo. Y rogaba a la gente. Hermanos, si tú y yo tenemos una necesidad espiritual y lo reconocemos, deberíamos de estar en la iglesia todas las veces que la iglesia está abierta. Pero ¿sabes por qué no venimos muchas veces? Porque no reconocemos la importancia de Dios. No reconocemos la importancia de nuestra gran necesidad, de nuestra familia, de nuestros hijos, de los problemas que llegamos a tener. Este hombre tenía una sola petición. La petición de este hombre, él no estaba pensando en que lo podían sanar, él no estaba pensando en que lo podían salvar, él estaba pensando en el dinero, pero no sabía que lo más importante no era el dinero realmente, lo más importante era la salvación de su alma. Número 2, vemos la petición de este hombre y era una limosna simplemente. Pero número 3, vemos el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos habla la palabra de Dios del poder de Dios. Romanos 1:16 dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Hermano, hermana, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Podemos ir y predicar el evangelio, que es poder de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ahora está en mí, en el cristiano. ¿Para qué? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, hermana, el evangelio es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Vemos el poder de Dios en la vida de este hombre paralítico desde los nacimiento por 40 años. Nunca poder caminar, por 40 años nunca poder jugar fútbol, nunca saltar, 40 años estar postrado, tirado ahí en el piso. ¿Han visto a alguien por años en una esquina estar pidiendo limosna sin poder caminar? Así estaba este hombre. No podía caminar. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
La palabra de Dios es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Aquellos que no se salvan dicen: estás loco. ¿Cómo es que te vas al cielo? ¿Cómo es que tienes vida eterna? ¿Cómo es que tienes alma? ¿Cómo es que cuando termine todo vamos a llegar a la tumba y hasta ahí se va a acabar todo? Estábamos hablando con una señora, mi esposa y yo, en esta semana. Ella decía: si yo me muero, yo no me quiero ir al cielo. Si yo me muero, me quiero ir con los animalitos. Y hay gente que cree en irse con los animalitos, pero yo me quiero ir al cielo, amén. Hablamos el día de ayer con una muchacha y le pregunté: joven, ¿a dónde vas a ir si tú llegas a morir? Y ella me respondió inmediatamente: al infierno. Y le dije: mira, ¿no quieres escuchar de la palabra de Dios, de la Biblia? Dice: no creo en Dios, no creo en la Biblia, somos ateos todos acá, mis papás, mis hermanos y yo. ¿Pero a dónde te vas a ir? Al infierno. Y entonces, si crees que hay infierno, ¿crees que hay cielo? A lo mejor. ¿Y no te gusta ir al cielo? No, quiero irme al infierno. Wow. ¿Cómo es que alguien quiere irse al infierno? Yo no lo sé. Pero dice la Biblia que para los que no son salvos es locura, pero para los que ya hemos creído en Cristo es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. La Biblia nos habla acerca del poder de Dios. Vamos a ir hasta el versículo 5, 1 Corintios 2, 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios es sin igual. El poder de Dios lo puede hacer todo. El poder de Dios puede cambiar cualquier vida. El poder de Dios puede transformar cualquier persona, cualquier joven. El poder de Dios puede unir cualquier hogar en problemas. Es el poder de Dios. Y el poder de Dios fue quien ayudó a este hombre. Pero ¿cómo lo ayudó? Vea a Hechos capítulo 3. Regrese ahí a Hechos capítulo 3. Y dice la Biblia, versículo 4: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo a este hombre: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro y Juan dijeron: a ver, míranos. Este hombre quizás estaba agachado, este hombre estaba rogando, pero estaba con la cabeza agachada. Y Pedro y Juan dicen: míranos. Todos los días Pedro y Juan iban a ese mismo lugar a orar. Todos los días ellos habían visto a este hombre. En el capítulo anterior vemos que más de 3,000 personas han sido salvas y bautizados. Y Juan y Pedro, yo creo que están regresando para orar y decirle al Señor: oh Señor, qué gran victoria hemos tenido. 3,000 han sido salvos, danos uno más. Y quizás al tener eso en su corazón y decirle al Señor: Señor, danos uno más. Aquí está este hombre y este hombre es uno más. Y yo quiero pensar que Pedro y Juan estaban pensando: todos estos han sido ya salvos, 3,000 han reconocido a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué de él? Falta uno más, falta una persona más que escuchar. Y le dicen: a ver, míranos. Y dice la Biblia que este hombre estaban poniendo en Pedro y Juan sus ojos, él esperando, diciendo: ahora sí me va a tocar un billete de 500, ahora sí me va a tocar quizás hasta de 200, espero, pero por lo menos de 500 o uno de 1,000, o a lo mejor me dan uno de a 20 y se equivocan, pero en realidad era de 500, amén. Y ahí estaba ese hombre esperando recibir algo. Y dice Pedro y Juan, le dice Pedro en el versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7: y tomándole por la mano derecha, dice la Biblia, Pedro extendió su mano. Y dice la Biblia, tomándole por la mano derecha. Pedro pudo haber dicho: ¿sabes qué? A ver, levántate si puedes. En el poder de Dios te digo que te levantes.
Pero Pedro tenía que levantarlo. Pedro tenía que darle ese primer jalón. Pedro tenía que extender su mano. Ese hombre quizás se arrastraba y sus manos estaban todas sucias. Ese hombre quizás tenía ahí llagas en sus manos. Quizás no estaban bien lavadas de seguro. Quizás tenían ahí comida y tenían ahí lodo y tierra por estar ahí en ese piso ese hombre. Pero dice la Biblia que Pedro extendió su mano. Y dice ahí en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, pero dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, que dice, se puso en pie. No dice, se puso en pie y comenzó a saltar, sino que dice, saltando, se puso de pie. Este hombre que no había podido caminar, este hombre que había nacido paralítico, este hombre que desde el nacimiento no sabía qué era brincar, correr, patear, saltar. Dice la Biblia que Pedro extiende su mano, y al momento que extiende su mano se le afirman sus pies y sus rodillas. Y no dice que se levantó despacito y tratando de desdoblarse, sino dice la Biblia que dio un brinco hacia arriba. Y yo creo que fue más alto que este. ¿Te dolió tu espalda? Ya estás medio viejito, ¿eh? Hermanos, el brinco que este hombre habrá dado, yo no sé cuánto habrá sido, pero dice la Biblia que saltando se puso de pie y ahora anduvo. No había podido caminar por 40 años, pero Dios fortaleció sus rodillas, sus tobillos, sus pies. Y dice la Biblia que de un brinco saltó este hombre. ¿Y sabes por qué? Porque hubo un hombre llamado Pedro que extendió su mano. Hermano, tenemos que extender nuestras manos para salvar al que no tiene salvación. Y a veces nos tenemos que ensuciar, y a veces tenemos que hacer un esfuerzo para jalar, y a veces tenemos nosotros que ir al mendigo, tenemos que ir al necesitado, tenemos que ir al que está sucio, tenemos que ir al que no tiene mucho, tenemos que ir al que no tiene verdad allá, quizás ropa o no tiene quizás aún familia y está ahí sin nada. Tenemos que ir y extender nuestra mano, y Pedro estuvo dispuesto a extender su mano. Y lo maravilloso de esto es que el poder de Dios se manifestó en la vida de este hombre, y saltando se puso de pie. No le dijo ahí cuando estaba sentado: oiga, ¿qué hace? ¿Por qué me extiende la mano? Oiga, ¿qué hace? Pero no he podido caminar en 40 años. No, espéreme un poquito. Alguien que sabe que no se puede parar, ni siquiera extendería la mano para recibir ayuda. Se dejaría ir para atrás porque dicen: es que no se puede. Pero este hombre tuvo que tener fe. Y este hombre tuvo que poner su fe, y fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret que dijo: levántate y anda, le dijo Pedro. Y este hombre dijo: pues, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí se puede? Y tomó la mano de Pedro e hizo el intento, y sintió algo en sus pies, y sintió que algo sucedió. Y dice la Biblia que fue tanta el poder de Dios en su vida que pegó un brinco y saltó. Quizás saltó 1 metro, quizás saltó 70 centímetros, quizás 50, pero este hombre saltó. Nunca había podido saltar ni caminar, y ahora estaba saltando. Pero no estaba solamente saltando, dice la Biblia, ahora estaba caminando. Y no solamente estaba caminando y se despidió de ellos, se les dijo: chao, me voy para otro lugar, me voy a una competencia de danza. No, dice que entró en el templo con ellos, andando y saltando. Pero ve lo más importante acá: alabando a Dios. ¿Sabes? Cuando tú ves un milagro en tu vida, tú alabas a Dios.
Cuando Dios hace algo en tu corazón, tú quieres cantar y alabar a Dios. Cuando Dios te ha salvado, tú dices: voy a ir a la iglesia y voy a adorar y cantarle a mi Dios. No hay nadie que te tenga que decir: hermano, cante más fuerte, hermano, ándele con emoción, ándele, hermano, échele ganas, súbele a su voz. Hermano, a mí nadie me tiene que decir: canta más fuerte, pon una sonrisa, que Dios te escuche. Nuestros cantos muchas veces no pasan de este techo, porque venimos sin gozo. Quizás Dios no ha hecho nada en tu vida, pero Dios ha hecho algo en mi vida. Dios me ha salvado, tengo un nuevo rumbo, voy al cielo, tengo vida eterna. Él ha dado su vida por mí. Y sabes que yo estoy gozoso de alegría que Cristo me ha salvado y que voy al cielo. Y este hombre estaba cantando y estaba saltando. ¿Cómo estaría saltando este hombre? Yo no creo que daba sus brinquitos ahí, ¿verdad? Iba a la iglesia, daba su brinquito y otro brinquito. No, yo creo que este hombre saltaba de alegría, con gozo, y decía: hey, Cristo me salvó, hey, te puedo correr, puedo caminar, hey. Y me brincaba y no se cansaba, y brincaba por acá y entraba a la iglesia y saltaba de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque Dios había hecho algo. No solamente había hecho algo en sus pies, Dios había hecho algo en su corazón. Por eso estaba alabando a Dios, porque Dios había hecho algo en él. Hermano, ¿alabas tú a Dios? Gracias, hermano Abraham. ¿Alabas tú a Dios? ¿Estás gozoso de que Dios te ha salvado? ¿O vienes a la iglesia? Ahorita cantamos, creo que fue ayer, un buen amigo. Y vi algunos que sí cantaron bien. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Y si Dios ha hecho algo para ti, vas a cantar y alabar al Señor. Pero si Dios ha hecho algo para ti y no cantas, ¿qué está pasando? ¿Estás gozoso? ¿Estás contento de que Dios te ha salvado? Pedro extendió su mano y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, no estoy pretendiendo que vayamos ahora por todos lados y le digamos a todo el mundo: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Pero ¿sabes lo que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros? Podemos cada uno de nosotros darle un folleto a alguien y decirle: mira, Cristo te ama. Y extender nuestra mano para salvar a alguien. Y podemos buscar a otro y decirle: mira, Cristo te ama y Él te quiere salvar. Y podemos extender nuestra mano para salvar a otro. Y podemos tomar otro folleto y compartir con la palabra de Dios, decirle: mira, Cristo te ama, y extender tu mano. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a este mundo de uno por uno. Pastor, bueno, fuera 10,000, sí, pero se comienza de uno por uno. ¿Quién está allá en tu colonia que necesita a Cristo? ¿Quién está allá en tu escuela que necesita de Cristo? ¿Quién está allá en tu trabajo que necesita de Cristo? Este hombre fue salvo. Pero no solamente este hombre fue salvo, dice la Biblia que todo el mundo lo conocía. Vean lo que dice ahí en el versículo 9. Y todo el pueblo, sin Facebook, ni Twitter, ni nada de eso, ni Instagram, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron unos de asombro y otros de espanto. Y muchos empezaron a decir: no lo podemos creer. Pero Pedro les dijo ahí en el versículo 12, les dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
Pero dijo, no fue nuestro poder, no fue nuestra piedad. Sí, compartimos, sí, le dimos sanación, pero fue el poder de Dios, fue en el nombre de Jesucristo. Y empezaron ahí a reunirse, todos estaban ahí reunidos. Y dice que la Biblia que empezó Pedro a predicar y les empezó a decir en el versículo 19, arrepentíos y convertíos. Y en el capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos, fueron a la cárcel. Versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían creído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esto yo no lo puedo creer. Pedro y Juan terminaron viendo 5,000 personas salvas. ¿Y sabes por qué? Porque extendieron su mano a uno. Extendieron su mano a una sola persona. ¿Cuántos misioneros han salido? Que quien se ganó al misionero nunca se hubiera imaginado que ese hombre iba a ganar a 5,000. Tú nunca sabes, hermano, hermana, a quién tú le vas a dar ese folleto. Va a ser el siguiente pastor, el siguiente misionero, el siguiente evangelista. No lo sabemos. Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos es, si vemos a alguien con la necesidad de Cristo, extender nuestra mano y decirle en el nombre de Jesucristo, acéptalo. Ven a la iglesia, te invito. Mira, yo sé que necesitas dinero, pero no tengo nada, pero ven a la iglesia, acepta a Cristo y Dios puede hacer algo en tu vida. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el poder de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hombre paralítico que fue salvo y que entró a la iglesia y a alabar tu nombre y a dar gracias por lo que ahora habías hecho en su vida. Señor, reconocemos que muchas veces no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra labor. Nos avergonzamos aún cuando dice la Biblia que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Señor, a recordar tu poder. Ayúdanos a recordar lo bueno que tú eres. Y, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder compartir con alguien más. Ayúdanos, Señor, a extender nuestra mano. Ayúdanos, Señor, a tener fe que tú nos puedes usar. Ayúdanos, Señor, a ver a uno más aquí en la iglesia. Y quizás a través de ese uno más, 5,000 más puedan ser salvos. Todo el mundo conocía a este hombre, todo el mundo se sorprendió, se maravilló. Señor, ¿cuántos hay quienes están en la misma situación que este hombre? En la calle, necesitados, nadie les hace caso y tú y nosotros podemos llevar el evangelio, hablarles de Cristo para que sean salvos. Ayúdanos, Señor, a ganar a uno más. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Dios me ha hablado a mí. ¿Quién diría eso? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga, gracias a Dios. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. ¿Cuántos dirían, pastor, yo necesito tener esa actitud de Pedro y Juan, de que mi prioridad sea buscar a Dios, mi prioridad sea ir a la iglesia, mi prioridad sea orar, mi prioridad sea buscar al que no es salvo? Y a lo mejor Dios le ha hablado. ¿Alguien diría eso? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. ¿Cuántos dirían, pastor, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero en esta mañana quiero pedirle a Cristo vida eterna, salvación, quiero entregar mi vida a Cristo? Quizás hay aquí que no tiene a Cristo aún. Alguien diría, pastor,
yo quiero entregarme a Cristo en el día de hoy, en este momento, aquí está mi mano. Alguien diría eso: pastor, yo no he sido salvo, yo no he sido salva todavía, pero quiero pedirle a Cristo salvación, quiero pedirle a Cristo vida eterna. Aquí está mi mano. Alguien así levantaría su mano. Déjenos compartir con usted el gran poder de Dios. La gente alrededor lo único que pudo ver es a un hombre caminando, pero lo que no podían ver es que adentro en su alma ahora había sido transformada y ahora él era salvo. Lo más importante en la vida de este hombre no era que pudo ahora caminar. Lo más importante en su vida es que ahora tenía salvación de su alma. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, pero quiero entregar mi vida a Cristo. Aquí está mi mano. Mientras estamos así, vamos a tomar unos momentos. Si Dios le ha hablado, venga aquí al frente. ¿Por qué no dobla sus rodillas y habla con el Señor? Y le dice al Señor: Señor, quizás hay un paralítico ahí cerca de mi casa. Quizás hay un necesitado. Quizás hay una mujer que desde nacimiento tiene un grave problema y es su salvación, no tiene salvación. ¿Por qué no extiende su mano al necesitado? ¿Por qué no extiende su mano a aquel que no tiene a Cristo? A lo mejor se va a tener que ensuciar, pero la gran bendición será ver a alguien con vida eterna y salvación. La gran bendición va a ser a alguien alabando a Dios ahí en el templo, lleno de alegría. El piano va a tocar. Hable con Dios. Toma unos momentos para hablar con Dios. Dígale: Señor, ayúdame a ganar a alguien en esta semana. Ayúdame a poder compartir el evangelio, poder hablarle a alguien de Cristo. Extiende tu mano. Extiende tu mano para salvar a alguien. Claro, nosotros no somos los que podemos salvar, pero extiende tu mano para salvar a alguien. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor, te damos por tu palabra nuevamente. Ayúdanos, Señor, a poder extender nuestra mano para ver a aquellos que están postrados sin esperanza, sin salvación, y poder llevarles el evangelio. Danos, Señor, de tu gracia, y ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros reconocer tu gran poder. Habrá algunos que van a rechazar, pero habrá otros que con gozo van a aceptar la gran invitación. Bendice tu palabra. Gracias, Señor, te damos por el evangelio.
Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos esto. Amén.